¿Cómo están? Un cordial saludo, la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. Agradezco como siempre la amistad de Cadena A, agradezco esta alianza Cadena A y el periódico La Razón. Hace una semana murió el dictador Luis García Meza. 7 días de varias noticias, de varias hipótesis. Es un pretexto para hablar de la dictadura de García Meza. Habría querido invitar a Marcelo Quiroga Santa Cruz para hablar de esta dictadura, pero él ya no está porque ha sido víctima de este tiempo en Bolivia. Habría querido invitar al padre Luis Espinal para hacerle una entrevista y tampoco lo puedo hacer porque ha sido víctima de la dictadura. Habría querido invitar a uno de los 8 dirigentes asesinados en la calle Harrington y no están acá. Habría querido invitar a la esposa de Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Cristina, y también está ausente. Sus ausencias, sin embargo, son pilares de la democracia que hoy vivimos. Por eso quiero dedicar esta media hora, este primer bloque, a todos los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo. Todos ustedes, que ojalá sean numerosos que nos estén viendo, que han nacido en democracia. Queremos contarles, voy a invitar a 2 mujeres que han vivido la dictadura, a que les cuenten a ustedes de qué estamos hablando y por qué la muerte del dictador es un gran pretexto para hablar de uno de los grandes episodios de nuestra historia. De por qué estamos viviendo la etapa que estamos viviendo, de qué heridas tenemos que sanar, qué lecciones tenemos que aprender, por qué es urgente no perder la memoria. Quiero agradecer la presencia de 2 mujeres que han vivido esta etapa, 2 compañeras de cabalmente 2 de los dirigentes que han sido asesinados en la calle Harrington bajo la dictadura de Luis García Meza Tejada. Gracias, Beatriz Suárez, esposa de Luis Suárez, por estar acá. Y no es que usted sea de Suárez, usted es Beatriz Suárez Guzmán y su esposo era Luis Suárez Guzmán. Entonces su Suárez es al cuadrado. Es de verdad al cuadrado. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Claudia. Quiero agradecer también a Ruth Llanos, que está a mi izquierda. Ruth, viuda también de uno de los dirigentes del MIR, asesinados en la calle Harrington, lo que hoy se conoce como la masacre de la calle Harrington, Ricardo Navarro. Yo le decía en algún momento, supe de usted primero por su hija, porque cuando yo era niña, su hija llegó al colegio Franco, y ella llegó de Bélgica porque su papá había sido asesinado y ella es quien me cuenta este episodio, así que para mí es especial que usted esté sentada hoy a mi lado y que me cuente nuevamente y que comparta con el público joven. Gracias, Ruth, por estar acá. Buenas noches, Claudia. Es para nosotros como familiares de la calle Harrington, pero también mi caso como representante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAN, es una obligación, un deber de memoria, de poder contar lo que nosotros vivimos durante las dictaduras, no solamente García Meza, sino también de Banzer, que ha tenido un número importantísimo de víctimas también. Con mis colegas decíamos, ex dictador, le decían a Luis García Meza. Yo les digo un ratito, no es ex dictador, es dictador, nunca dejó de ser. Él no tuvo la oportunidad de tener un ADN, un partido ADN para hacerse llamar ex dictador, pero sin duda la dictadura de Banzer fue también sangrienta, fue más larga, y García Meza en verdad es como un símbolo para hablar de los episodios de dictadura que hemos vivido en el país, para no ir a lo que los medios hemos estado repitiendo estos 7 días, que si dejó la carta, que si se va a plantear un juicio para los familiares, que si recordaba, no recordaba. Lo importante es que nosotros lo recordemos más que el dictador lo recuerde o diga que lo recuerda o no lo recuerde. ¿De qué estamos hablando? Quiero hablar a mi público joven que ojalá nos esté viendo. Beatriz,
¿De qué etapa estamos hablando y por qué es fundamental recordarlo? ¿Qué pasaba entre el 80, 81 o póngale usted el lapso Bueno, pertinente? estábamos entrando en una época democrática. La UDP, a la cabeza de Hernán Siles Suazo, había ganado las elecciones 3 veces. Se tenía que entregarle, estábamos, como te digo, Lidia Gayler estaba en el poder y estábamos... Prima de García Meza. Estábamos en una época democrática, festejando y disfrutando de la democracia que hacía tanto tiempo no la conocíamos nosotros, porque no olvidemos que fueron 18 años de dictadura, ¿no? En esto, el 17 de julio, se dio el golpe, empezó el golpe en Trinidad, y bueno, fue uno de los golpes más sangrientos que hubo acá. Nosotros, mi marido era dirigente de la Dirección Nacional Clandestina del MIR en esa época, con los 8 compañeros de la Harrington que fallecieron, y se reunieron el 15 de enero en la calle Harrington para organizar la resistencia ante las medidas económicas que iba a dictar el gobierno. ¿Sería una reunión clandestina? Era una reunión clandestina de la Dirección Clandestina del MIR, y ahí fue cuando los asesinaron, y llegaron los paramilitares, según hemos podido investigar, y se los llevaron vivos al marido de Ruth y a mi marido, los mataron a los demás, y ellos 2 salieron vivos y fueron matados a golpes después en el Estado Mayor probablemente. Hubo una sobreviviente que fue Gloria Ardaya, y bueno, ahí empezó el régimen del terror, ¿no? Ruth, ¿cómo terminamos de dibujar esta etapa y por qué es importante contarla? ¿Por qué explica también la actual democracia? Es importante para los jóvenes que nacieron en democracia entender lo que es una dictadura, lo que es una dictadura en el sentido de la afectación de la vida cotidiana. Unas son las víctimas, nosotros somos parte de un suceso muy sangriento, pero es todo el pueblo boliviano que fue también víctima de un régimen que además se preparó con mucha hazaña previamente. Este régimen persiguió a periodistas, pero también debemos señalar de que hubo alguna prensa que estuvo aliada de esta dictadura, y esta prensa, por ejemplo, inmediatamente había una serie de atentados. ¿Podemos por ejemplo, citar, ¿no?, de pronto algún medio? Bueno, hay un medio de nivel nacional, El Diario, que estaba, por ejemplo, inmediatamente, y me ocurrió a mí, cuando estaba llegando después de una reunión de la universidad, y yo llegué a mi casa. ¿Qué edad tenía usted, Ruth? En ese momento tenía 30 años, y estaba llegando de una reunión, y en el edificio donde vivíamos vivía también un amigo que era militar, pero era un callejón angosto, no llegaban los vehículos. Él se había comprado un carrito, era un militar que ya no es en este momento, se salió de las Fuerzas Armadas, y cuando yo llegué habían estado conversando con Ricardo porque fueron compañeros de colegio, y estaban los dos conversando. Yo llegué y estalló y se rompieron todos los vidrios de la casa. Entonces salimos, salieron ellos 2, y en la esquina, pero del callejón, estaba Luis Arce Gómez con un fotógrafo del Diario, y lo que dijo Luis Arce Gómez, le dijo, porque ya sabía la posición de ese militar, que era honesto, sano, y le dijo: ¿ha visto cómo estos terroristas están atentando contra las Fuerzas Armadas? Y al día siguiente salió
la foto diciendo, no, atentado terrorista de los izquierdistas, ¿no? Y entonces esto que no debemos olvidar y que la Comisión de la Verdad debe investigar, esos roles que cumplieron civiles, alguna prensa, para preparar un golpe de los más sangrientos que tuvo Bolivia. Entonces igual hubo un atentado después de que la UDP había llamado a una marcha naranja en el Prado. Hubo otro dinamitazo y murieron, ¿no? Jovencitos que habían ido a la marcha. Entonces, y parte de esa preparación de este golpe fue el asesinato del padre Luis Espinal el 19 de marzo de 1980. Y todo esto además con la participación terrible, dura, de los paramilitares italianos, los novios de la muerte, argentinos y Klaus Barbie. Eso es lo que vivimos y luego ya vino el golpe del 17 de julio. Izquierdistas, terroristas, era un cóctel que la dictadura utilizaba con frecuencia. Ahora que Ruth habla de la prensa, porque es importante, porque los medios de comunicación finalmente, bien o mal, somos los que tenemos el papel y el lápiz o el lente o la cámara para contar esto. Entonces no es un actor cualquiera, y coincido con Ruth en señalar el peso del actor en la sociedad. En los medios de comunicación, después de la masacre de la calle Harrington, salieron las fotografías con ellos y con armas de alto calibre y decía que eran terroristas, ¿no? Cuando como viudas, y Beatriz y Ruth lo han contado en varios momentos, van a la morgue a enfrentar a los paramilitares y encuentran a sus parejas con claras evidencias, pues, de tortura en sus cuerpos, ¿no? Y lo ha contado varias veces Beatriz. Entonces, había esta lógica y el poder de los medios. Medios que, como en todo, y no estamos hablando de una historia que deja de tener vigencia en estas maneras de explicar. Hoy también los medios pueden aliarse con uno u otro lado, ¿no? Los medios de comunicación son valorados en la medida en que pueden mantener el equilibrio, ¿no? Y en estos momentos de terror o de polarización, en fin. Sí, y yo también tuve experiencias negras, especialmente con el diario, porque después del 15 de enero yo era encargada de llevar cada mes, como una forma de denuncia, un aviso necrológico que no nos querían publicar. Íbamos al diario, yo iba con mi suegra porque tenía miedo ir sola, y el diario directamente nos rechazaba, nunca nos quiso publicar nada. El único periódico que nos publicó en esa época fue Presencia. Pero para ir, me acuerdo que íbamos, escogíamos el formato, etcétera, y nos decía, yo ponía siempre arriba una frase de alguno de los compañeros. Entonces los que recibían el anuncio leían y decían, no, esto tiene que aprobar el director. Entonces subíamos a la oficina del director, que era don Huáscar Cajías, y él leía y algunas veces suavizaba la frase, pero tenía que estar así, a ese punto era. Y esto lo hacíamos cada mes, ¿no? Cada 15 hacíamos una misa y sacábamos un aviso. Me cuentan, Ruth, tuve la oportunidad de hacer estudios en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, y el entonces rector, Gabriel Henglet, que usted la conoció porque usted estuvo en Bélgica en ese momento, como muchos exiliados, publicó un trabajo muy interesante sobre los necrológicos y me llamó la atención y me emocionó que en ese trabajo, que fue de mucho prestigio en la universidad y en otras, Henglet el autor le dedica un lugar especial a este necrológico en Bolivia, durante estos periodos tan complicados, donde no se podía hablar del MIR ni de algún aniversario. Entonces, uno de ustedes o una de ustedes iba al periódico y pagaba un aviso que celebraba el cumpleaños de la niña Mirta Iriarte Rodríguez, que en realidad era el MIR. Sí. Y luego respondían
los militares, y luego decían Mirta Iriarte Rodríguez ha desaparecido. Sí. Entonces ahí había un lenguaje oculto. Eso es terror, ¿no? Es decir... Eso es vivir en terror. Bueno, empecé mi doctorado y Gabriel Ranglé, que fue el decano de comunicación, hice un seminario sobre prensa y muerte con él, y yo escribí ese artículo sobre el uso de los necrológicos como forma de lucha contra la dictadura. Claro, yo había salido del exilio, pero nos llegaban los periódicos por correo, los recortes, y a ese nivel de terror llegamos, que incluso no teníamos derecho para sacar, por ejemplo, el primer aviso para invitar a los pocos que se animaron a ir a los entierros. Hablamos con don Huáscar Cajías, que igual la pensó muchísimo, pero se animó, y salió el necrológico cuando los enterramos el 17 de enero, que decía 8 valientes y heroicos bolivianos murieron, nada más. Pero eso ya para nosotros era un gran avance, un gran logro de poder decir, de desmentir, porque justamente la dictadura publicó una página entera en el diario, ¿no?, mostrándolos, como tú señalabas, como terroristas, que incluso delincuentes subversivos, y además como si estaban desarmados y les pusieron armas. Esa es una de las cosas que tenemos que valorar. Bueno, los periodistas, por ejemplo, que cuando recibimos alguna crítica nos pueden decir, te han hecho bolsa en las redes, pero hasta ahí llegamos. O algún empresario, alcalde, ministro, que tenga la bravuconada de escribir, de mandar, de decir, pero hasta ahí llegamos. Y la tristeza que nos puede dar que nos digan así o asá en las redes. Pero en ese momento, Huáscar Cajías o Mariano Baptista Gumucio, también podemos leer algunas de sus memorias, de sus recuerdos, han tenido que sentir otra cosa. Yo no soy tan joven, pero no he tenido el terror de trabajar en un periódico cuando los militares estaban haciendo turumba en las calles. ¿Estaban haciendo turumba en las calles o este es el retrato de simplemente quienes luchaban contra la dictadura? ¿Qué pasaba con el resto, con nosotros, con el resto de los bolivianos que no estábamos en la dirigencia del MIR, que no estábamos formando parte de que simplemente estaban trabajando, los banqueros, las secretarias, el lustrabotas? ¿Había realmente terror? ¿Qué es lo que se vivía otra vez para mis televidentes más jóvenes? Realmente se vivía el terror. Mira, a mí me parece tan importante transmitir a los jóvenes, porque yo les contaba a mis nietas, ¿no?, del toque de queda, de todo lo que habíamos vivido. Y mis nietas me preguntaban, ¿y qué es el toque de queda? No tienen idea de lo que es un toque de queda. Y cuando yo les explicaba lo que era el toque de queda, casi no podían creerlo. ¿Cómo no te van a dejar entrar, salir? Es decir, increíble. Además, yo creo que todo el mundo andaba pues con el testamento bajo el brazo. Una anécdota, por ejemplo, un amigo de mi marido que no era subversivo, no estaba en nada, sino trabajaba, llegó a su casa y mientras abría la puerta, era el toque de queda. Aparecieron unos paramilitares, porque ya no sabías cuándo eran paramilitares y cuándo eran militares, y lo metieron preso y lo llevaron al estadio. En el estadio los metían a todos los que habían infringido el toque de queda, ¿no? Entonces, recién él lo asumió, porque lo vivió en carne propia, sin ser político, sin ser opositor al régimen, nada. Era una persona que le interesaba un corcho y trabajaba nomás normalmente, digamos, pero sí sufrió en carne propia la represión, digamos, y el terror que se vivía en esa época. Quienes todavía no lo creen, porque no lo vivieron, les invito a ver el archivo de Lucio Flores, uno de los fotógrafos que ha registrado parte de las imágenes de ese paisaje, de ese ambiente que se vivía, de ese miedo también que hemos vivido durante esos años.
Muere Luis García Meza. ¿Qué ha sentido Ruth? Bueno, sentimientos muy encontrados, muy difíciles de describir. Muy temprano nos enteramos muere en la madrugada del domingo, 3:30 de la mañana. A las 6 de la mañana ya recibí la información. Nos comunicamos con las compañeras de Asofan, decidimos reunirnos en la oficina de nuestro abogado y no nos dieron tiempo ni siquiera a poner el titular de nuestro comunicado y ya estaba llegando la prensa para entrevistarnos. Creo que luego lo reflejan todos los medios, porque me he comprado todos los medios, reflejan lo que señalamos en ese comunicado, que el pueblo boliviano con esa muerte había sufrido una afrenta porque se llevó a la tumba la verdad, porque hasta el último minuto no se arrepintió, no dijo la verdad. Y no se acordó. No se acordó, no quiso acordarse, siguió con la misma táctica que tuvo en los 7 años que estuvimos en el juicio, donde lo recibían en Sucre con escolta militar y nosotros teníamos que llegar con el miedo, con Cristina, con Betina, y estaban las tanquetas resguardándolo. Su mujer nos insultaba, nos agredía, no puedo reproducir, pero puedo contar una anécdota. Estábamos ahí en la Corte Suprema y ya me dio rabia que la mujer de García Meza me insultara. Entonces le contesté. Irreproducible también, me imagino. Sí. Bueno, entonces el presidente del tribunal me sacó a mí, no la sacó a ella, y me tuve que salir. Y me fui con mucha rabia a la Plaza del Sucre. Y ahí lo encuentro a este gran folclorista que vendía sus libros sobre anécdotas, Antonio Paredes Candia. Sí. Y me dijo, y le conté toda mi rabia y le dije, a mí me sacan y ella que nos insulta, y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, toma estas historias y anda a comprarte un pañuelo blanco. Y me dijo, hay unas historias sobre los juicios famosos en Sucre. Entonces me dijo, una de las, cuando te esté mirando tú como una dama, miras al tribunal, pero ella te está insultando y tú le haces así, como a piojo te va. O en otro juicio famoso también, cómprate un pañuelo blanco o rojo si tú quieres, me dijo, ¿no? Y lo amarras. Y amarras y dices, así ustedes, ¿no? Bueno, esas son anécdotas, pero dolorosas también al mismo tiempo, porque es una lucha colectiva por la memoria que hemos llevado todos estos años. Entonces, el que no se haga eco cabalmente en los medios de todo lo que se vivió, duele. Porque, no voy a decir el medio, por ejemplo, me llama un periodista de un medio y me dice, ¿sabe qué? Me ha llamado la atención porque dice que no hemos cubierto muy bien, como otros medios, ¿no? ¿Y qué cosa nueva me puede contar? Y yo le dije, es su tarea de investigar. Y luego, si usted encuentra algo nuevo, me pregunta mi opinión. Entonces hay, creo, toda una larga tarea que tenemos que realizar con los medios. Muchos han hecho un excelente trabajo, pero al mismo tiempo hay una falta de información y también de sensibilidad a lo que hemos sufrido. Y de recuperación. Y de recuperación, porque tenemos ese chip a veces los periodistas de ¿qué hay de nuevo? No, ahí la respuesta fue magnífica, que seamos los periodistas quienes encontremos algo nuevo, no las víctimas, no las personas que han vivido. Y ya con solo contar con precisión, con solo recapitular, yo creo que los periodistas ya hemos hecho parte del trabajo, algo que no logramos y bueno, es parte de los desafíos.
Hay otro momento que seguramente Beatriz no va a olvidar y es cuando se van al Brasil. Estaba Cristina, estaba usted, estaba Ruth. No. En el Brasil, ¿quiénes fueron? Cristina, Loyola Guzmán, Isabel Vega y yo, fuimos 4. Las 4 mujeres. Sí, fuimos a coadyuvar, digamos, a hacer el trabajo de lobby con las instituciones para que el Brasil conceda a Bolivia la extradición. Bueno, ahí tuvieron ayuda de Lula para que sean escuchadas, para hablar frente a mucha gente. Hay un momento en el que ustedes le ven la cara a Luis García Meza. Claro, es siempre muy altivo, muy agresivo, ¿no? Se instaló la audiencia en el Brasil en un lugar pequeño y el abogado del gobierno boliviano nos dijo, ustedes pueden entrar pero de forma muy discreta y no pueden hablar nada. Entonces esperamos afuera, cuando se instaló la audiencia, entramos por una puertita ahí y no sé qué pasó, pero todos los periodistas, que habían periodistas de todo el mundo, se dieron la vuelta, nos sacaban fotos y qué sé yo. Entonces el abogado de García Meza, que él estaba en una mesita así sentado con él y su abogado y los 2 abogados de Bolivia al otro lado, le preguntó quiénes son esas mujeres. Y él nos echó una mirada asesina y le dijo a su abogado, son mujeres terroristas de Bolivia. Eso nos contó el abogado de Bolivia, que le había dicho, ¿no? Pero nosotros nos quedamos detrás, digamos, de García Meza y él se sentía incómodo porque daba la vuelta así cada vez para mirarnos y ver si íbamos a lanzar una bomba o no. Hablando de abogados, el muy joven abogado de García Meza que está dando ahora las declaraciones, quien da cuenta de la última carta y dice que más bien se queda con el mandatario que ha sido el primero en echar a Estados Unidos, que ha sido el primero en sentar soberanía, que ha sido el primero en dar derechos a las mujeres. ¿Cómo se sienten cuando lo escuchan? ¿Qué siente Ruth? Bueno, es realmente indignante, pero también la carta que he leído es una pérdida de tiempo, porque es repetir mentira tras mentira, querer justificar lo que no se puede justificar, plantear de que fue el juicio de la Corte Suprema fue un juicio político, cuando hay más de 470 pruebas que se presentaron en ese largo juicio. Se ve que nunca leyó la sentencia y se ve que él escribió una parte de esa carta, porque lo mismo que sale en la carta lo tiene él en su Facebook hace años. Entonces, qué raro, ¿no? Que la carta que teóricamente se dio para el país, el abogado lo tenga ya como introducción. Entonces, yo creo que es indignante, no vale la pena, he señalado varias, realmente dedicarle tiempo y nunca como asociación nos vamos a sentar a discutir nada con él. Me queda un minuto hablando de tiempo, a mí también, se me ha acabado el tiempo. Si volvemos atrás en el tiempo, cuando sus compañeros están todavía vivos y ustedes saben qué va a pasar en el futuro, retrocedemos, nos salimos del MIR, que no vaya a la reunión, que sea un banquero más, que sea un lustrabotas, o sabiendo lo que va a pasar en el futuro, vuelven a andar los mismos pasos, Bettina. Yo creo que volvemos a andar los mismos pasos porque es una cosa que te nace de adentro, ¿no? ¿Cómo vas a permitir una dictadura, un tipo que esté haciendo barbaridades, que esté haciendo tanto daño al país y todo eso? Entonces, yo creo que volveríamos a... ¿Con la factura que han pagado? A pesar de la factura que hemos pagado, diría yo. Y además, no entra en mi cabeza el retroceder, digamos. Sí, a mí tampoco, pese al dolor que me ha causado y que me duele, es un compromiso de vida. Además, yo era militante, Bettina era militante, no éramos... ¿Usted metía, Ruth,
usted metía documentos políticos en los pañales de su hija sí. y los metía a la cárcel. A la Usted cárcel. hacía política en los pañales de su hija. Sí, metía los pañales pero entonces seguiría y porque además creo que nosotros necesitamos saber la verdad porque todavía no se ha terminado y que se investigue, ¿no? Porque cuántos salieron vivos. No, eso la Comisión de la Verdad lo tiene que investigar. ¿Por qué Rosario Poggi no está, por ejemplo, extraditada y cumpliendo porque estuvo en esa masacre? Pero más allá de eso, tuvimos un privilegio. Nosotros tenemos dónde llevarles flores. Entonces, por esa mujer que se llama memoria, vamos a seguir. Gracias. Porque somos solidarias con todas las otras familias que no tienen ese mismo derecho que nosotras. Gracias, Ruth. Gracias, Beatriz, por el tiempo que nos han dado, pero sobre todo porque sobre sus vidas hemos hecho también democracia. Hablando de democracia, tenemos que hablar de lo que se vive en el país. Después del 1 de mayo hay varias medidas. Mi colega Lucía Sauma va a hacer las preguntas sobre cómo vamos a actuar ahora frente al incremento salarial, el doble aguinaldo, un tema que a usted sin duda le interesa. Aguárdenos que enseguida volvemos con este diálogo.